En este video tutorial vamos a aprender a realizar esta blusa de encaje y gasa. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar gratuitos en el blog www.amodernmydiy.com. Imprime los patrones en folios normales DIN A4 y compón como si fuera un puzzle las piezas de patrón. Esta blusa consta de una manga, una parte delantera superior, una pieza delantera inferior, una parte trasera superior y una parte trasera inferior. Une los patrones, los folios que estáis viendo como si fuera un puzzle con cinta adhesiva y recorta por la línea que elijas de tu talla. Para cortar la tela vamos a ponerla sobre una superficie plana y la vamos a extender bien. Comenzaremos por la gasa y vamos a doblar esta gasa por la mitad. Vamos a colocar la parte delantera inferior en la doblez de la tela, es decir, que el centro del patrón tiene que coincidir con la doblez de la tela. En el vídeo no lo estáis viendo porque este fue el patrón original, luego lo modificamos y ya lo subimos tal cual tiene que ser, para que no tengáis ningún problema. Vamos a marcar con jaboncillo y alfilerear como estáis viendo en el vídeo. Para terminar vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio dejando este como márgenes para las costuras. Dejamos 4 centímetros para el bajo y vamos a recortar un piquete en el centro marcando así el centro de la parte delantera inferior. Con la parte trasera inferior vamos a realizar el mismo proceso. Primero extendemos bien la tela y la doblamos por la mitad. Haciendo coincidir con la doblez de la tela, colocamos el patrón justo al ras, porque ya sabéis que en el patrón que os he dejado en el blog ya está modificado. Es decir, no hace falta hacerle las modificaciones que le hicimos inicialmente al patrón base. Marcamos con jaboncillo y alfilereamos previamente. Recortaremos todo el contorno del patrón menos el centro a 1 centímetro o centímetro y medio, dejando 4 centímetros para el bajo. Además marcaremos con un piquete el centro de la parte trasera inferior. Vamos con la manga. La manga va a ir en la tela de encaje, por eso vamos a doblar la tela de encaje por la mitad para sacar 2 mangas de una vez. Vamos a doblar la tela de tal forma que ambas orillas de la tela coincidan, porque las vamos a utilizar para lo que es el bajo de la manga. Colocamos el patrón de la manga, lo alfilereamos y marcamos con jabón de sastre todo el contorno. Como esta tela se estira mucho, vamos a ir dibujando con pequeñas rayitas, no una línea continua. Vamos a recortar ambas telas a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón, dejando este centímetro y medio para márgenes de costura. La tela siempre la vamos a doblar con el derecho de la misma enfrentado y hacia adentro, dejando fuera el revés para marcar con el jaboncillo sin problema y que luego en la prenda no se vea. Para aprovechar la tela doblamos los restos que nos quedan y de aquí vamos a sacar la parte superior delantera. Doblamos con el derecho hacia adentro y colocamos el patrón de la parte superior delantera, haciéndolo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el patrón a los 2 pliegues de tela y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón, sin cortar el centro. Para la parte superior trasera doblamos también la tela, pero ahora colocaremos el patrón dejando un margen en el centro en el que vamos a hacer un dobladillo, puesto que en el centro del trasero
va un dobladillo para cerrar la camisa. Alfilereamos el patrón a las 2 pliegues de tela y cortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón. Vamos a comenzar a coser. Para empezar vamos a hacer unos dobladillos en la parte central trasera de ambas piezas. Los haremos con mucho cuidado puesto que es una tela de encaje y es delicada. Si no os veis con mucha maña para hacerlo directamente a la máquina de coser, os aconsejo que lo hilvanéis primero, así os quedará mucho más perfecto. Coser la tela de encaje es más delicado, ya que si estiramos esta tela se estira toda la tela muchísimo. Entonces tendremos que ir dejándola a su ser, es decir, que vaya la tela sin estirarla ni encogerla. Haremos lo mismo con ambas partes traseras superiores. Para la parte de abajo, tanto del delantero como el trasero, vamos a fruncir en la parte superior el pico que hemos hecho. Para fruncir a máquina, lo que tenemos que hacer es colocar la puntada más larga que tengamos en la máquina e intentar darle muchísima tensión a la máquina, es decir, poner la tensión a un 7 o más. Así nos fruncirá directamente la máquina de coser o si no, lo haremos tirando de un hilito. Cosemos con un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del pico que hemos cortado de la parte inferior y si no nos ha fruncido la máquina directamente, tirando de uno de los hilitos iremos repartiendo el fruncido. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a unir los centros de la parte inferior con la parte superior. Lo alfilerearemos y así nos quedará fijo. Repartiremos bien el rizo hasta hacer coincidir la parte superior con la parte inferior. Vamos a ir ajustando o con alfileres o con hilo Irván para que se queden sujetas y no se nos muevan al coserlas. Para la parte trasera superior la colocamos como estáis viendo en el vídeo y encima con los derechos de las mismas enfrentados vamos a colocarle la gasa que irá en la parte inferior. Hacemos lo mismo, primero colocamos el centro y luego iremos repartiendo el rizo hasta hacer coincidir la parte superior con la inferior. Alfilerearemos o coseremos con un hilo Irván para pasarle la máquina de coser. Con los derechos de las piezas enfrentados vamos a coser con un pespunte sencillo o lineal a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, justo por donde habíamos cosido el fruncido. Si le hemos puesto alfileres para sujetar ambas partes, tenemos que ir quitándolos a medida que vayamos cosiendo. Haremos lo mismo con la parte trasera y coseremos por donde hemos fruncido a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Para rematar el borde de la costura haremos un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela. Vamos a coser los hombros. Con los derechos enfrentados de ambas piezas, tanto delantera como trasera, coseremos con mucho cuidado sin estirar ni encoger la tela a 1 centímetro, centímetro y medio del borde, un pespunte sencillo uniendo ambos hombros. Remataremos la tela con una costura en zigzag al borde de la misma. Una vez tenemos los hombros unidos, vamos a coserle la manga. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es extender bien la camisa abierta. Vamos a marcar el centro de ambas mangas. Como al encaje no se le puede hacer piquete porque no se notaría,
Vamos a marcar el centro con un alfiler. Con los derechos de las piezas enfrentados vamos a colocar donde hemos marcado el centro con el alfiler en la costura del hombro y vamos a calcular que efectivamente la manga nos coincide con el hueco que queda para la misma. Sin estirar ni encoger la tela, porque es de encaje y va a ceder mucho, vamos a coser toda la manga abierta con un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Haremos lo mismo con ambas mangas y finalizaremos la costura con una puntada en zigzag al borde. Para terminar la blusa vamos a coser los costados y las mangas continuo. Doblamos la blusa por los hombros con los derechos de la misma enfrentados. Y comenzaremos a coser con un pespunte sencillo desde la manga hasta el bajo de la camisa. A 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela vamos a coser con mucho cuidado. Y haremos lo mismo con ambos costados, así tendremos nuestra camisa cerrada. Remataremos la costura de los costados con una puntada en zigzag en todo el borde de la tela. Para la terminación del cuello vamos a cortar un bies de la tela de gasa. Un bies se corta en la diagonal de la misma. Cortaremos un rectángulo de unos 3 centímetros aproximadamente. Este bies, si nos ha quedado trozos de tela muy pequeño, podemos hacer 2 y unirlos como estáis viendo en el vídeo. Vamos a colocar el bies en el interior para que no se vea. Por eso, para coserlo, lo colocamos por el derecho de la blusa en la parte del cuello y lo vamos a coser a medio centímetro de todo el borde del cuello, es decir, el ancho de patilla, que nos iremos guiando para que quede recto el bies al cuello. Cuando hayamos cosido todo el cuello vamos a hacerle un pequeño dobladillo en las terminaciones y doblaremos hacia adentro para que no se vea el bies que hemos hecho de gasa. No os aconsejo que utilicéis la plancha para este paso porque la gasa se puede quemar si la plancha está muy fuerte y os estropearía todo el cuello. Por eso es mejor que lo hagáis a mano y si no tenéis práctica lo hirvanéis antes. Vamos a coser todo el bies en el interior del cuello para que no se vea por la parte de fuera de la blusa. Para ajustar el largo vamos a probarnos la camisa y cogernos la altura de largo deseado. Vamos a marcarla con unos pequeños alfileres y pondremos la blusa costado con costado, es decir, doblada por el centro del delantero y por el centro del trasero, uniendo así los costados y vamos a cortar a unos centímetros de donde hemos colocado los alfileres. Ya veis que no lo cortamos totalmente recto, sino con un poquito de curva. Para el dobladillo del bajo le vamos a hacer un pequeño dobladillo a la gasa, como estáis viendo. Para este dobladillo podéis utilizar una patilla de máquina de pañuelo o de hacer dobladillos en pañuelos, hacerlo a mano y si no tenéis práctica, hilvanarlo.
Tened muchísimo cuidado porque la gasa al plancharla es muy traicionera y si la planchas con la plancha muy fuerte te la puedes cargar y la puedes quemar. El dobladillo lo haremos hacia el interior de la blusa, es decir, por el revés de la misma, y coseremos con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros del borde de la tela. Para cerrar la camisa por la parte trasera vamos a coserle 3 botones en la abertura que le hemos dejado. Le coseremos los 3 botones a poder ser del estilo que estáis viendo, más que nada porque luego para cerrarla, en vez de hacerle ojales, le vamos a hacer una especie de arquitos formadas con hilo. Así podremos cerrar la camisa sin tener que solapar ambas partes. Ya tendríamos terminada nuestra blusa. Si queréis ver más fotos del resultado de esta blusa, no os perdáis el post que os incluyo en la descripción de este vídeo. Y si sois aficionadas a la costura, al do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no os perdáis los videotutoriales y patrones gratuitos que tenemos en el canal de YouTube y en el blog. Aquí os dejo algunos de estos vídeos.